Entonces, introducción al reino fungi, este reino increíble que cada vez nos maravilla un poco más. Muchas gracias por darse cita acá. Supongo que si están aquí es porque les interesan los hongos y porque saben que esto es un hongo, ¿sí? Agaricus bisporus es un hongo bastante conocido en la alimentación, de los más cultivados. Esto también es un hongo chiquitito, apenas de unas 40 micras. Acá tenemos otro hongo alimentándose de un insecto. Acá tenemos otro hongo creciendo en la boca de un humano, Candida albicans. Acá tenemos otro hongo ayudándole al crecimiento de las raíces de las plantas, ayudándole al crecimiento vegetativo también. Es un hongo bastante famoso llamado tricoderma. Y acá tenemos uno de los más famosos, que es el penicillium, que produce la penicilina y que ha ayudado un montón a la evolución de la especie humana, nuestra adaptación para seguirnos cuidando y evitar las infecciones, gracias a esta producción de antibióticos. Pero entonces, ¿qué es un hongo? Vamos a empezar con esto. Tengo conocimiento de que no todos acá tienen como un bagaje en biología, entonces vamos a ir explicando ciertos términos y en todo caso, si hay cosas que no están muy claras, pueden hacer preguntas. Entonces, ¿qué es un hongo, no? Los hongos son organismos vivos, son organismos que se alimentan al igual que nosotros. Y digo al igual que nosotros porque están muy relacionados a los animales. ¿Sí? Acá podemos verles, pertenecen a este dominio eucaria, que es decir, que sus células tienen núcleo verdadero, igual que los animales, igual que las plantas. Durante mucho tiempo estuvieron clasificados como plantas porque básicamente no se movían y estaban muy cerca de las plantas. Pero luego ya se dieron cuenta que la pared celular que ellos tenían no era de celulosa, sino era de otros componentes como la quitina, y que también no se alimentaba mediante fotosíntesis, como ya lo mencionaba Jimmy, sino que son organismos que necesitan alimentarse de alimentos ya disponibles, no fabrican su propio alimento, son heterótrofos. ¿Okay? Entonces, acá podemos ver los tres dominios y nuestra relación con los hongos. ¿De qué se alimentan los hongos? Ya vimos al inicio que han estado creciendo en diferentes sustratos, los vemos en todas partes, existen hongos en todas partes, pero ¿de qué se están alimentando? Al igual que todos los organismos vivos necesitan estos compuestos, pues, estos elementos para sobrevivir, que son los CHOMS: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Eso principalmente, entre otros elementos. ¿Sí? Tienen una digestión de tipo externa, es decir, que van a producir una cantidad de enzimas que rompen el sustrato, rompen el alimento y después lo van a absorber por un proceso que se conoce como osmotrofia y que es básicamente una absorción facilitada, ya sea por los diferentes componentes que tienen en la pared celular que ayudan que pasen de un lado al otro, o por este proceso de ósmosis que es solo el paso por concentración de sales. ¿Sí? Nos sorprendería saber en dónde pueden crecer los hongos, nos sorprendería saber qué es lo que pueden hacer, de qué se pueden alimentar. Se han encontrado hongos creciendo en los reactores de Chernobyl, por ejemplo, de estos reactores nucleares. Se ha encontrado que los hongos pueden asimilar CO2, incluso, o sea, como las plantas, pero de otras formas, o sea, asimilar el carbono del CO2 en condiciones extremas. También, por ejemplo, les ayudan a las plantas a obtener minerales inorgánicos, o sea, les ayuda a romper estos compuestos inorgánicos, absorben parte de los compuestos inorgánicos, los asimilan. Entonces, nos sorprendería saber de qué se alimentan los hongos. Para entender un poquito más, ¿sí?, cómo están compuestos, en su interior tienen unas células especiales que se llaman hifas, ¿sí? Son unas células alargadas. Ya vamos a ver un poco más adelante, pero en los filos
más ancestrales, estas hifas no siempre se ven así, ¿sí? Y estas, por ejemplo, ya son de los filos, no quisiera decir más avanzados, pero de los filos más complejos, ¿sí? Entonces acá tenemos estas células, repito, se llaman hifas, contienen ciertos organelos que le ayudan a los hongos a actuar de diferente forma que otros organismos y por eso se los ha puesto en su propio reino. ¿Ya? Tienen una pared celular que está compuesta mayormente de quitina, no es de celulosa, y este compuesto se va sintetizando a medida de que el hongo va entrando. Entonces, esta célula va a ir penetrando el sustrato y acá en la punta tiene un organelo especializado, un sitio especializado que se llama Spitzenkorper, que lo que hace es que salgan a propulsión las enzimas y vaya digiriendo el sustrato y vaya entrando el hongo, o sea, entrando en el sustrato. Entonces, la mayor cantidad de actividad enzimática vamos a encontrar en las puntas de las hifas. Otra de las cosas especiales que tienen los hongos es que, además de las mitocondrias, tienen otros organelos llamados hidrogenosomas, que lo que hacen es, en lugar de usar ATP, en lugar de generar ATP, NADH, generan hidrógeno para cumplir las funciones celulares, o sea, el hidrógeno como fuente de energía. Otra cosa es que, bueno, tienen la membrana celular y tienen unos septos, especialmente eso lo vamos a encontrar en los filos Ascomycota y Basidiomycota. Estos septos lo que hacen es evitar la desecación, evitar que el hongo sufra una vez que hay cortes, una vez que nosotros queremos cultivar el honguito, evita que se salgan todos los organelos. Acá podemos ver una microscopía electrónica, donde se ve un poco más claro dónde está situado el Spitzenkorper, es esta puntita de aquí, donde hay un montón de enzimas. Y así es como crece en la naturaleza. Normalmente lo encontramos creciendo de forma radial, ¿sí? Si no hubiese ningún impedimento y estuviésemos creciendo en condiciones de laboratorio, vamos a tenerlo creciendo de forma radial completamente, porque ahí tiene todos los nutrientes. Pero en la naturaleza, cuando estamos enfrentándonos a un montón de condiciones ambientales como la desecación, o sea, el aire, por ejemplo, que puede causarle daño al micelio, bacterias, otros bichitos. Entonces, siempre va a haber cierta competencia y va a empezar, sí, a tratar de generar esta morfología radial, pero normalmente se presenta como estas pseudo raíces o rizomas, que son estructuras de micelio, lo que se conoce como cordón miceliar, que son básicamente agregados de las hifas, ¿sí? Los hongos no producen tejidos verdaderos. Sus células se les conoce como totipotentes porque no están totalmente diferenciadas. Entonces, por ejemplo, si yo hago un corte de micelio aquí y lo cultivo en una caja Petri, va a crecer el mismo honguito. Yo voy a tener un tipo de reproducción asexual creada por un corte que he hecho del tejido, ¿sí? Y va a tener la misma configuración genética, voy a tener un clon en laboratorio, por ejemplo. Y esto se da porque sus células no están diferenciadas. Incluso en estructuras como estas, como los cordones miceliares o como los cuerpos fructíferos, yo puedo hacer cortes y tener más tejido de hongo. Sí, porque las células no están totalmente diferenciadas. Sí hay cierta diferenciación, pero es reversible. Entonces son de las cosas interesantes que se puede encontrar en los hongos. Los hongos han sufrido una diversificación muy, muy grande desde sus inicios. Tienen una historia evolutiva de aproximadamente 1.400 millones de años. Y en todo ese tiempo se han generado alrededor de 3.8 millones de especies en aproximaciones macro. Eso significa que lo que han hecho los científicos es decir, ok, hay alrededor de 700 especies descritas por año, hay un aproximado de 3.8 millones de especies. Pero en aproximaciones micro, en aproximaciones de metagenómica, en donde lo que se hace es coger, por ejemplo, muestras de suelo, muestras de agua y analizar
todo el genoma que se encuentra ahí, todos los microorganismos que se encuentran ahí, se hace un estimado de que existen 6.2 millones de especies. Esta gran cantidad de especies están divididas en diferentes filos, ¿sí? Para que tengan una idea, un filo es una clasificación muy grande, ¿ya? Que incluye un montón de organismos, está justo después de los reinos. Entonces tenemos reino fungi y los filos, ¿sí? En los filos vamos a tener diferentes microorganismos con diferentes características. Entonces vamos a tener un total de 6 filos oficiales: Basidiomycota, Ascomycota, Glomeromycota, Blastocladiomycota, Chytridiomycota y Neocalimastygomycota. Y unos cuantos grupos que todavía se está intentando clasificarles o dentro o fuera de los hongos. No se sabe muy bien qué son. Están siendo estudiados por los micólogos, siguen siendo estudiados por micólogos, pero no están clasificados específicamente dentro de los hongos. Y este es el caso, por ejemplo, de Rosella. Rosella es un género, o sea, se conoce solo este género que no encaja en ninguno de estos filos, ¿sí? Y se lo está planteando como un séptimo filo que se va a llamar Cryptomycota, ¿sí? Y este Cryptomycota, la mayoría de las especies dentro de este filo solo se conocen por análisis genéticos. Entonces, lo mismo, se toman muestras de suelo, se hace el análisis genético y lo único que yo tengo es el código, pero ni siquiera sé cómo se ve el organismo, no lo puedo cultivar porque no todos los hongos son cultivables, no todos los microorganismos son cultivables. El 1% de las bacterias se aproxima que apenas el 1% son cultivables. Y lo mismo con los hongos, es muy poco lo que se puede en realidad cultivar, porque muchos hongos viven en asociaciones. Y este, por ejemplo, es el caso de Rosella también. Lo que es interesante de este filo, de este Cryptomycota, es que es el único que no tiene quitina. O sea, se estima que se perdió la quitina, la pared celular de quitina, en este grupo. En cuanto a los Zygomycetes y Olpidium, Zygomycetes es una clasificación informal y ustedes van a encontrar en libros antiguos, muchos de estos Zygomycota se le llamaba antes, y los Zygomycetes son sucesores primarios. Eso significa que son de los primeros en ir a descomponer un sustrato. En este caso, por ejemplo, podemos ver la fruta, el pan que dejamos en la refri por mucho tiempo, el queso. Entonces, digamos que esto se empieza a podrir, lo que nosotros conocemos como pudrición. Y aquí es donde están estas esporitas de estos organismos y empiezan a colonizar, y como son sucesores primarios, empiezan a comerse las azúcares que están más disponibles, ¿sí? ¿Cómo se ven estos grupos conocidos como lower fungi o las clasificaciones inferiores? Blastocladiomycota, Chytridiomycota, Neocalimastygomycota son hongos que producen zoosporas, ¿sí? Y es la razón por la cual se les creía que eran animales, porque tienen unas esporas que contienen flagelos, y estos flagelos les permiten moverse de un lado al otro, y por señales químicas los hongos se atraen y cumplen con su ciclo, ¿sí? Acá encontramos también que no existe una hifa per se, no hay hifas como tal, como se conocen glomeromycotas, Ascomycota, Basidiomycota, sino que van a tener unos filamentos conocidos como rizoides que salen de los talos, ¿sí? Talo, rizoide, todos esos nombrecitos nos hacen acuerdo un poco de la nomenclatura que se utilizaba en botánica. Y es que como los hongos estaban clasificados dentro de las plantas, hay muchos nombres que se han mantenido dentro de esta nomenclatura y que se usan todavía. Una vez que las condiciones ambientales son lo suficientemente adversas, estos honguitos empiezan a producir las esporas, que nuevamente son zooesporas, y van a esparcirse, ¿sí? En su mayoría, Blastocladiomycota, Chytridiomycota son parásitos, ¿sí?
Chytridiomycota es bastante conocido por, o sea, uno de los géneros causa esta enfermedad de la chytridiomycosis en las ranitas y es una de las causas del declive de las poblaciones de ranas, pero que también tienen que ver muchísimo con el cambio climático, porque incluso las variaciones mínimas en la temperatura del agua va a hacer que la piel de las ranitas que por ahí respiran se vuelva más sensible y va a hacer que estos hongos tengan más facilidad de entrar. En cuanto a Neocalimastigomycota, estos son anaerobios, es decir, que no respiran oxígeno y se encuentran en el interior del tracto digestivo de los herbívoros y les ayudan a digerir la celulosa, les ayudan a digerir la celulosa a los herbívoros. Aquí tenemos estos ejemplos que son de Neocalimastigomycota, ¿sí? Para que tengan una idea de cómo se ven. Entonces, cuando ustedes vean un árbol filogenético, tienen que ver que los nombres que están más cerca son los que están más relacionados. Mientras más lejos están menos relacionados. Si parten de una misma línea evolutiva, por ejemplo, estos de acá, ¿sí? Tienen un mismo ancestro en común y están en la misma relación, en el mismo estado de relación. Cuando veamos estas diversificaciones, significa que aquí se separaron las poblaciones y se fueron diversificando. Acá tienen un ancestro común, que es un unicelular flagelado, como ya vimos esta célula con una colita, y que también es el ancestro común que tenemos con los animales, ¿sí? Animales y hongos en ese punto de la evolución, como hace 760 millones de años, eran unicelulares flagelados. Entonces, una misma población, cuando las poblaciones se separan, empiezan a pasar por procesos evolutivos diferentes, por condiciones diferentes, presiones ambientales distintas, que hacen que se vayan diversificando los grupos. Entonces, vamos a hablar de Glomeromycota. Glomeromycota es un filo de hongos muy, muy importante porque forman micorrizas arbusculares y alrededor del 70% de las plantas están asociadas a este hongo, o sea, a este filo. Perdón, estoy un poco agripada. Sin estos honguitos, las plantas muy probablemente morirían porque no tienen acceso a nutrientes, ¿sí? Entonces aquí hay una asociación de tipo mutualista, en donde el hongo le aporta con el acceso a los nutrientes de difícil acceso a las plantas, le ayuda a romper ciertos minerales, le ayuda a absorber esos minerales, mientras que la planta le da al hongo productos de la fotosíntesis que contienen bastante carbono. Entonces, si nos acordamos del inicio, a los hongos les encanta el carbono. Y lo que más comen es eso. Entonces les interesa recibir estas azúcares de fácil acceso para ellos, mientras que le ayudan micorrizas de tipo arbusculares. Este es el único grupo que forma micorrizas arbusculares que se ven algo así, ¿sí? Forman unos arbúsculos, unos arbolitos dentro de las células de las plantas, de las raíces de las plantas, y aquí es donde ocurre el intercambio de nutrientes, ¿sí? Otra de las cosas interesantes de Glomeromycota es que tienen las esporas más grandes entre los hongos, con una medida, aquí tenemos una espora, una medida de aproximadamente 800 micras, que es un montón. El promedio de los hongos, de las esporas, es de 7 y 10 micras. Y en Glomeromycota encontramos esporas de hasta 800 micras. Estas esporas no tienen muchos nutrientes, entonces cuando van germinando, cuando van empezando a botar la hifa, cuando va creciendo la hifa, tienen sí o sí que buscar una asociación, porque no tienen demasiados nutrientes en la espora, entonces tienen que buscar asociarse con la planta. Y esto es facilitado porque las raíces de las plantas están constantemente asociándose a estas buscar la raíz de la planta.
Estas asociaciones de las micorrizas arbusculares no duran mucho tiempo, entonces son asociaciones que se rompen y se crean, se rompen y se crean. Y para eso necesitamos que el hongo esté en el suelo. ¿Cómo cuidar los suelos? ¿Cómo hacer que estos hongos se mantengan? Tenemos que mantener la biodiversidad del suelo. Para hacer eso hay que evitar los monocultivos, hay que ayudarles a los hongos también, hay que ayudar al suelo. El suelo ahora se considera como un organismo vivo por la cantidad de microorganismos que contiene. Una de las características de Glomeromicota es que las hifas no tienen septos, como vemos, como ya lo había mencionado, que hay estas paredes de separación. Y tenemos un único caso de la especie Geosiphon piriforme, que es la única que no está asociada a las raíces de las plantas, pero está asociada a una cianobacteria llamada Nostoc, de donde va a obtener estos azúcares. Y si ustedes ven aquí, esta estructura es una hifa hinchada, ¿sí? Es un honguito hinchado. Y adentro van a tener todas estas cianobacterias, que le permiten tanto a la cianobacteria hacer la fotosíntesis como al hongo obtener estos azúcares. Vamos a ir a uno de los filos más grandes y más conocidos, que son los Basidiomycota. Perdón. Basidiomycota contiene ciertas estructuras que le dan el nombre los basidios, ¿sí? Los basidios son estos de aquí, en donde se va a producir el proceso de meiosis y donde se van a originar entre 2, 4, 8 esporas, dependiendo de la cantidad de ciclos de meiosis que se den, pero por lo general entre 2 y 4, y se conocen como basidiosporas, ¿sí? Basidiomycota produce basidios, en donde se da la meiosis, donde se producen las basidiosporas. Contiene otras estructuras llamadas cistidios. Los cistidios son estructuras que más o menos se estima, o sea, se propone que estas estructuras son sésiles y no tienen una función específica, sino más como de separación de los basidios. Son estériles, los cistidios son estériles y solo están ahí para separar a los basidios. Por lo general tienen forma de estos pinos de los bolos. Y otra de las características de Basidiomycota es que los septos que poseen se llaman doliporos. Entonces, en este doliporo lo que ocurre es que la membrana citoplasmática se coloca de forma embebida y esto va a evitar que pasen los organelos de un sitio al otro y va a ayudarle a que se cierre la hifa. Dentro de los subfilos de los hongos del Basidiomycota, encontramos agaricomicotina, ustilagomicotina y puxiniomicotina. ¿Okay? Entonces, Basidiomycota es un filo que donde van a encontrar un montón de especies, y los subfilos son clasificaciones un poco más pequeñas, pero que también son clasificaciones grandes que contienen un montón de organismos. Entonces son 3 subfilos. Agaricomicotina es de los más conocidos, ¿sí? Es donde encontramos un montón de estos hongos con sombrero, que es por lo que más se le conoce a Basidiomycota, pero en verdad, si nosotros nos ponemos a analizar las morfologías que tiene Basidiomycota, son muy, muy diversas. Y cuando a mí me preguntan como que cuáles son las partes de los hongos, yo tendría que decirles de qué hongo, porque de qué hongo estamos hablando, van a tener diferentes estructuras, van a tener diferentes nombres. Para conocer un poquito del ciclo reproductivo de Basidiomycota, vamos a tener que, hay una estructura llamada himenio, en donde se van a producir estos basidios, que a su vez en el interior van a tener ciclos de meiosis, en donde se van a dar estas células haploides, ¿sí? Haploides quiere decir que tienen un número reducido a la mitad de los cromosomas, con una información genética del progenitor, ¿sí?
Y estos van a germinar y van a generar un micelio primario. Este micelio primario no dura mucho tiempo en el sustrato. Hay hongos en los que sí va a durar bastante tiempo y en hongos vamos a encontrar un montón de la frase que nos gusta a los biólogos, que es depende de la especie, ¿ya? Depende de la especie, vamos a encontrar que este micelio primario va a durar más o menos tiempo y es por donde el hongo se va a empezar a alimentar, ¿sí? Y una vez que encuentra a otro micelio primario que es complementario, porque aquí no existe masculino y femenino, sino que existen ciertos locus en los genes, ¿sí? En el código genético, que lo que hacen es identificar al opuesto complementario, ¿sí? De la misma especie, el opuesto complementario. Hay varios géneros, o sea, no, en cuanto al sexo, y en los hongos tenemos que pueden ser todo lo no binario posible. Vamos a encontrar, no en todas las especies, pero hay un montón de sexos, ¿sí? Solo va a depender del mating type, o sea, del tipo genético que tienen, o sea, del código genético que contienen, para que estos se asocien y formen un micelio secundario que es un dicarionte, ¿sí? Basidiomicota y ascomicota pertenecen a un subreino llamado dicaria, que significa dos núcleos. El cursor acá. Entonces, una vez que se unen estos dos micelios, van a intercambiar núcleos. Y cuando hay un intercambio de núcleos, aquí en este gráfico no está, pero cuando hay el intercambio de núcleos, para que pueda pasar el núcleo de un lado al otro, se va a formar un puentecito, ¿sí? Y este puente es lo que se conoce como fíbula, y estas fíbulas son súper útiles para identificar basidiomicota en el microscopio. Si ustedes en el microscopio ven que hay unos nódulos en las hifas, es que son pertenecientes a basidiomicota. Como les decía, nosotros estamos acostumbrados a ver que son esta morfología de sombrerito, pero en realidad hay mucha diversidad en cuanto a la morfología. Y por eso es que la taxonomía clásica se fue quedando atrás, porque la taxonomía clásica iba clasificando a los hongos y a todos los organismos en cuanto a su morfología, describiendo sus características y asociándolos dependiendo de cómo se ven. Pero luego te encuentras con morfologías tan distintas y en el mismo grupo de agaricomicotina, que aquí lo que van a hacer es confundir a la taxonomía clásica y con las técnicas moleculares hemos podido establecer a dónde mismo pertenece. Acá, por ejemplo, tenemos, denme un segundo. Ya, acá tenemos unos hongos pertenecientes a la clase de los Dacrymycetes. Y acá tenemos a los Tremelomycetes, aquí, ¿sí? Es un hongo que está comiéndose a otro hongo. Y si ven los colores son hermosos. Entonces, hay muchas razones para amar a los hongos y sus colores y texturas son una de ellas. Acá tenemos Ustilagomicotina, el Ustilagomydis, que crece en el maíz. Y lo que pasa aquí es que las esporas germinan y van infectando los granitos de maíz, entonces van a hacer que estos se hinchen y ya todo esto es del hongo. Acá en Ecuador he visto que la gente suele botar esto, pero por ejemplo en países como México, estos son un manjar y les utilizan para hacer sopas, les utilizan para hacer diferentes platillos, tacos y no los he probado, moriría por probar, pero dicen que son deliciosos. Tenemos Puccinia micotina, uno de los ejemplos es este Puccinia que también causa enfermedades en las plantas y las enfermedades de las plantas por lo general se les asocia con ascomicota. Pero como podemos ver aquí, no solo ascomicota está en eso, sino también encontramos a basidiomicota causando ciertos daños en las plantas.
Y aquí hay que tomar en cuenta que los hongos, al igual que nos ayudan, pueden estar causando enfermedades y en un estimado, son el causante de alrededor del 70% de pérdidas en la agroindustria. Entonces, hongos que ataquen a otros hongos para esto pueden ser muy útiles. Ascomicota, denme un segundo que aquí se me cruzó esta imagen. A ver, perdón. Okay, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Hola Pau, sí tenemos una duda y un comentario por Pedro Corichi. Nos dice que en México se le llama huitlacoche y dice que es riquísimo ese hongo, entonces hay que probarlo. Sí, se llama Huitlacoche. Ya, muy bien. Entonces Ajá. ahora sí, ya puedo volver. Ya, Y, déjame. y la, y la pregunta es de Suyin Lu. Nos pregunta de los filos que nos mencionaste, ¿cuáles son de importancia agrícola? Todos. Glomeromicota porque forma asociaciones con las raíces. Basidiomicota también, porque, o sea, si nosotros empezamos a cuidar el suelo y empezamos a pensar también en los hongos y empezar a pensar en todo el microbioma, vamos a tener plantas más saludables, porque por lo general siempre en la agroindustria se pensó solo en las plantas, se pensó solo en la producción y en la producción a gran escala. Entonces no se tomó en cuenta que esto también era importante. Y ahorita recién estamos empezando con esto del cuidado de los suelos, de tomar en cuenta, ya, de tomar en cuenta cómo funciona. Entonces, bueno, Basidiomicota también Pau, forma perdón que te micorrizas. interrumpa. Ajá. Tenemos una pregunta por Rodri o Rodi. Buenas noches. Primeramente quería felicitarles a todos por este seminario que está muy interesante y tenía una duda acerca de cómo es que funciona, cómo es que contagia este hongo a la piel de las ranas, cómo funciona eso, qué parte exactamente es la que le, le perjudica a la rana. Sé exactamente qué es la piel, pero no cómo va más a profundidad. Si me podías explicar, por favor. Te lo agradecería un montón. Y ya. En Chytridiomycota es un hongo acuático, ¿sí? Entonces o sea, este filo es un filo de hongos mayormente acuáticos, se encuentran en los cuerpos de agua, que es en los cuerpos de agua dulce, en donde viven las ranitas. Entonces el proceso de infección, el proceso el proceso de infección se da por señales químicas igual, y va a entrar en la célula del hospedero. Igual que en la mayoría de los casos donde tenemos huéspedes y tenemos parasitismo, lo que hace es penetrar la célula y empezar a alimentarse de la célula, alimentarse de los azúcares que contienen en el citoplasma. Y así es como van deteriorando la piel. Entonces, como las ranas respiran por la piel, el hecho de que el hongo esté ahí les mata. Entonces, bueno, habíamos hablado, estamos justo aquí, ¿sí? En donde Basidiomycota, Ascomycota, Glomeromycota. Ya hablamos de estos hongos chiquitos, ahora vamos a hablar de los macrohongos, Basidiomycota y Ascomycota. Glomeromycota también tiene ciertos cuerpos fructíferos que son un poquito, o sea, son como engrosamientos nada más en las raíces, que son estos arbúsculos de los que habíamos hablado, pero no forman los cuerpos fructíferos que nosotros normalmente encontramos en el bosque. Entonces, lo que encontramos nosotros en el bosque siempre va a estar dentro de Basidiomycota y Ascomycota, ¿sí? Lo que podemos ver. Glomeromycota, Ascomycota y Basidiomycota, los tres sí pueden formar diferentes tipos de micorrizas.
Las micorrizas arbusculares son exclusivamente de glomeromicota y esta asociación con las plantas, eso quiere decir que se dio en varias ocasiones en la línea evolutiva, ¿sí? En la historia de la evolución. En varias ocasiones, o sea, y esto pasa bastante, como que, ok, se llama convergencia evolutiva. Como, ok, esto está funcionando, vamos a actuar de este modo, ¿cierto? Entonces, estas asociaciones entre hongos y plantas les ayudaron a las plantas a colonizar la tierra, a poder estar en ambientes terrestres, y les ayudan a los hongos a obtener nutrientes de forma fácil, o sea, obtener las azúcares que producen las plantas. Entonces, en Basidiomycota también vamos a encontrar que hay diferentes asociaciones, hay diferentes tipos de vida. Tenemos los basidiolíquenes, o sea, hongos que forman asociaciones con algas o cianobacterias. Tenemos estas asociaciones micorrízicas, mayormente del tipo de ectomicorrizas, ¿sí? Las ectomicorrizas son micorrizas que no penetran la célula de la raíz, sino que solo van a formar una capita alrededor de la raíz. Entonces vamos con Ascomycota. Ascomycota es bastante interesante, es el grupo más grande. Se conocen alrededor de 66,000 especies hasta ahora. Y estas especies se les conoce mayormente por el anamorfo, ¿sí? ¿Qué es un anamorfo? ¿Qué es un teleomorfo? El anamorfo es el cuerpo fructífero asexual, ¿sí? Es la fase asexual del hongo. Y el teleomorfo es la fase sexual del hongo. En hongos ha sido muy difícil establecer clasificaciones, al menos en la taxonomía clásica, porque los hongos pueden presentar diferentes morfologías, incluso siendo la misma especie, pero si están en estado sexual o asexual, van a tener diferentes formas. Y ese es el caso, por ejemplo, de tricoderma. Aquí tenemos tricoderma, el tricoderma que nosotros cultivamos en el laboratorio, el que todos conocemos, que es este verde, que parece un polvito, que en realidad ese polvo son miles y millones de esporas que están ahí. Y tenemos acá la fase sexual, ¿sí? Que se ve muy distinta. Entonces, para los taxónomos clásicos, esto fue como clasificar diferentes especies. O sea, esto no puede ser lo mismo que esto, ¿ya? Pero resultó que sí. Entonces, en taxonomía, en el caso de nombrar especies, acá lo que pasó es que tuvieron que quedarse con los nombres más conocidos, ¿sí? Entonces, el nombre de tricoderma se mantiene, pero ha sido tan nombrado Hipocria, que es en este caso el género, que también se mantuvo. Pero sí hay otros casos en donde si no se conoce mucho el uno, va a tomar el nombre del que más se conoce, ¿sí? Y en Ascomycota, por lo general, se han quedado con el nombre del anamorfo, de la fase asexual, porque para muchos hongos ni siquiera se conoce la fase sexual, ¿sí? Y si hay un tipo de vida que les da mayor facilidad para mantenerse, van a quedarse en ese tipo de vida. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de pertenecer a uno u otro? Cuando estamos en teleomorfo, ¿sí? En el teleomorfo, las ventajas son que adquieres una variabilidad genética mucho mayor porque es una reproducción de tipo sexual en donde estoy intercambiando genes con el otro organismo. Y en el caso asexual, solo estoy produciendo clones de mí mismo, ¿sí? Y la reproducción asexual tiene su ventaja en cuanto a distancias, en cuanto a ganar terreno, pero no tiene mucha ventaja en cuanto a adaptaciones, ¿sí? A nuevos genes, a adquirir nuevos genes. Entonces, en los hongos vamos a encontrar un tercer tipo de reproducción, que es una reproducción conocida como parasexual, ¿sí? Eso también pasa en Basidiomycota. Hay algunos casos de parasexualidad. Parasexualidad es como una fase intermedia, como no llega a ser sexual, no llega a ser asexual de todo. Entonces tienes como la fase asexual
y en este hay un intercambio genético dentro del mismo núcleo del ADN, o sea, los cromosomas hacen un intercambio genético y de ahí van a pasar por dos procesos de mitosis, si no me equivoco. Y luego o de meiosis, y después va a haber otra conjugación. Entonces, son procesos bastante complejos de los que ni siquiera se conoce mucho, o sea, para diferentes hongos ni siquiera se conoce mucho del ciclo completo. Entonces, conocer los ciclos de vida completos es bastante importante porque eso nos va a permitir, por ejemplo, detener a ciertos patógenos. Dentro de las características de Ascomycota y que le diferencian de Basidiomycota, es que en lugar de cistidios, Ascomycota va a tener una estructura que se llama paráfisis, que es lo mismo, o sea, son estas estructuras asexuales que presuntamente lo que hacen es separar a los conidios, ¿sí? Acá vamos a tener lo que se conoce como conidios, el conidióforo. Los conidios son las esporas asexuales y el conidióforo es lo que les sostiene, ¿sí? Son como cuerpos fructíferos chiquitititos que solo se ven en el microscopio. Los septos de los Ascomycota presentan un poro central con un organelo, bueno, no es un organelo, sino es como una piedrita, una piedrita mineral que se conoce como Woronin, ¿sí? El orgánulo de Woronin, que lo que hace es tapar el poro central para evitar que se pasen los organelos de un lado al otro. A diferencia de Basidiomycota, estos no forman colonias extensas. Los cuerpos que colonizan, los cuerpos que infectan, suelen ser cuerpos chiquitos. Los sitios donde se encuentran no forman las colonias extensas. Por ejemplo, en Basidiomycota tenemos Armillaria, que es un género que forma colonias súper grandes, que uno encuentra cuerpos fructíferos en un lado del bosque y encuentra cuerpos fructíferos en otro lado del bosque y resulta que son el mismo organismo. O sea, no es de la misma especie, sino que es el mismo organismo que solo está produciendo cuerpos fructíferos en un lado y en otro. ¿Cómo es el ciclo de Ascomycota, Basidiomycota? Pero aquí la diferencia es que en lugar de producir solo entre 2 y 4 esporas, estos van a producir de 8 en adelante, en múltiplos de 8, ¿sí? Acá tenemos un asca, ¿sí? Ascomycota, el análogo de Basidiomycota va a ser el asca, ¿sí? En el asca vamos a encontrar las ascosporas, esto es un ascocarpo, ¿sí? En Basidiomycota encontrábamos los basidios, el basidiocarpo, y aquí es en donde va a pasar el proceso de meiosis, en el asca, en donde los núcleos se van a dividir por proceso de meiosis, y vamos a tener núcleos haploides, ¿sí? Con el número reducido de cromosomas. Solo para dejar constancia de esto, igual, una vez que germinan, van a estar consumiendo el sustrato, van a estar creciendo, formando un micelio primario, se van a conjugar, va a haber una conjugación de los mating types, que tienen que ser complementarios opuestos, y aquí vamos a tener unas estructuras que todavía conservan la nomenclatura botánica, como Ascogonium y Antheridium. Antheridium suena antera, que es como el masculino de las plantas. Pero aquí lo que hacen es que el Antheridium produce una estructura que se llama tricogínea, que es este de aquí, este puentecito. Entonces ahí es donde van a pasar los núcleos de un lado al otro, ¿sí? Va a haber la conjugación y ya vamos a tener el micelio dicarionte. Vamos a tener micelio con los dos tipos de núcleos. Hay 3 subfilos dentro de Ascomycota. Tenemos pecisomicotina, sacaromicotina, tafrinomicotina. ¿Sí? Son muchos nombres. Acá tenemos un ejemplo de pecisomicotina. Entonces vamos a tener diferentes morfologías. Y lo que les decía, diferentes hongos, diferentes estructuras, diferentes nombres.
Acá tenemos lo que se conoce como apotecio, que es este hongo de copa, ¿sí? El común, el más conocido hongo de copa. Y aquí es donde se encuentra el himenio, ¿sí? A diferencia de Basidiomycota, que lo encontramos normalmente hacia abajo, en Ascomycota lo encontramos hacia arriba, y aquí es donde vamos a encontrar un montón de ascas, ¿sí? Produciendo las ascosporas. Esto también puede estar cerrado en una estructura que se llama peritecio, que es esto de aquí, ¿sí? El peritecio es una estructura cerrada en donde aquí vamos a encontrar un montón de las ascas con las ascosporas. Y esta estructura de aquí, que es una estructura de tipo vegetativo, o sea, asexual, aquí es donde esta estructura se llama estroma, ¿sí? ¿Cómo no amar a los hongos si nos han dado tanto? Y acá tenemos un ejemplo de Saccharomyces cerevisiae, que fue el primer organismo en ser secuenciado totalmente, y es el que produce la cerveza y un montón de cosas más, o sea, las levaduras, esta morfología que pueden tener los hongos, ¿sí? Recordemos que los hongos no solo que pueden presentar morfología sexual y asexual, sino que también pueden estar en forma filamentosa y en forma de levadura, ¿sí? La levadura nos sirve para hacer pan, para hacer fermentos, como fermentos de tipo alcohólico, o sea, con producción de alcoholes, como la cerveza, en donde el hongo lo que va a hacer es consumir el azúcar que le estamos dando e ir produciendo alcoholes, ¿sí? Y estas morfologías de levadura no solo se encuentran en Saccharomycotina y no solo en Ascomycota, sino que también se encuentran en Basidiomycota, contrario a lo que se pensaba. Y tafrinomicotina, que también en su mayoría son levaduras y en su mayoría son parásitos, que por ejemplo acá tenemos infectando a una hojita de durazno, ¿sí? En esta enfermedad causada por Tafrina deformans, que es el especie, ¿sí? Entonces, cuando los hongos atacan a las plantas, lo que hacen es que la energía de la planta se va al sistema de defensa. La planta quiere defenderse, quiere quiere no morir. Entonces, va a evitar la producción de frutos y eso causa las pérdidas a nivel de la agroindustria. Ok. Entonces, ¿qué hacer con tanto hongo? Porque tenemos un montón de hongos, ya lo hemos visto tantas morfologías, son hermosos, son muy interesantes en cuanto a cómo funcionan. ¿Qué hacer con tanto hongo? Comida, hay muchos hongos comestibles. Hay muchas especies que han sido descritas con este uso. Hongos medicinales, todavía se sigue buscando más antibióticos porque la resistencia a antibióticos es cada vez mayor y alrededor del 70% de los antibióticos son de origen de hongos. Y no solo eso, también tenemos hongos, por ejemplo, el Ganoderma lucidum, que produce ciertas resinas que lo que hacen es evitar virus, por ejemplo, matar virus, les están utilizando para ayudarles a las abejas con un virus que les ataca las alas. Nos ayudan a nosotros también a mejorar nuestro sistema inmune. No sé muy bien cuál es el mecanismo, pero nos ayudan. En la construcción, los hongos ahora son muy utilizados en bioconstrucción porque se pueden hacer materiales del micelio. El micelio puede ser muy resistente. Y no solo eso, sino que también hay micelios melanizados. Los hongos de por sí, hay ciertas especies que producen melanina. Es un pigmento que nosotros también tenemos en la piel, pero que en los hongos les da bastante resistencia. En construcción, como es algo nuevo, todavía se está cuánto podría durar una construcción hecha con hongos, ¿sí? Va a depender muchísimo de las condiciones ambientales en donde se encuentre, y como son organismos vivos, lo mejor es que esto se esté usando solo para empaque, materiales de empaque para reemplazar el plástico y cosas de ese estilo. En la agroindustria, como ya habíamos mencionado bastante, pueden ser patógenos, pero también pueden ser los que nos ayudan.
en bioremediación, que es la charla que tengo que dar en unos cuantos minutos, en cómo los hongos nos han ayudado a retirar ciertos contaminantes de la... Los hongos son utilizados ahora ampliamente en este aspecto, no solo como inspiración, sino también como material. Y hay que cuidarse también de los hongos, porque sí, cuando uno cultiva hongos está bastante expuesto a una cantidad de esporas que es muy alta. Entonces, eso puede causar enfermedades y también en pacientes que son inmunodeprimidos especialmente. Acá les dejo mis detalles de contacto. Si tienen dudas, si tienen algunos proyectos en los que necesiten ayuda, igual pueden escribirme al correo. Aquí están mis redes. En TikTok hago videos sobre hongos y en Instagram subo bastante de mi trabajo con bioarte. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. ¿Tienen alguna duda?